tú. Es vida nueva que nace. Sean bienvenidos a su programa Alianza de Amor, caminando juntos a la santidad. Sus servidores Víctor y Esther les damos la más cordial bienvenida a su programa. Y pues gracias, hermanos, por estarnos acompañando en esta serie de temas que hemos estado revisando acerca del matrimonio, acerca del amor de los esposos. Vamos dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más estar compartiendo con ustedes toda esta temática tan interesante y ponernos primordialmente en sus manos para que sea a partir de él lo que hemos de compartir, pues benéfico para sus vidas y nuestras vidas. Te damos gracias en este día, Señor, por este momento que nos permites de estar compartiendo toda esta serie de temas que nos hablan acerca de tu proyecto en cuanto a la vida del hombre y de la mujer en el matrimonio. Pedimos que sea tu mano la que nos vaya conduciendo a través de todos estos temas que estamos tratando, que sea tu espíritu el que nos ayude para que podamos compartirlo con sabiduría. Y aquellos que lo están recibiendo, te pedimos, Señor, que les des oídos de discípulos para que abran sus oídos, su corazón, su mente y puedan recibir adecuadamente toda esta querer tuyo, querer de tu parte, de nuestra iglesia. Y te damos gracias de antemano por todo lo que realizas en nuestras vidas. Pues hermanos, en este día que estamos ya celebrando primer domingo de Adviento, pues le damos gracias a Dios porque nos permite entrar a este nuevo año litúrgico. Es hermoso saber que pues entramos a esta época de invierno, a esta época de preparación hacia la Navidad, hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del niño Jesús. Y pues hay alegría en nuestro corazón porque sabemos que está la esperanza primordialmente de estar preparándonos para todo este acontecimiento tan grande en la iglesia, en la historia de la humanidad. Y pues vamos a continuar con ustedes acerca de esta temática de lo que es el matrimonio, los métodos anticonceptivos y la natalidad. Vamos a invitarlos para que se comuniquen con nosotros. El día de hoy, pues bendito Dios, estamos en vivo transmitiendo desde la cabina de Radio Koinonía en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Y pues los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Los teléfonos ya los conocen, pero lo repetimos: de Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos su llamada sin costo 866-228-4305. Y para la República Mexicana tenemos un LADA sin costo que es el 1-800-788-7606. Y para aquellos que nos están siguiendo a través de la internet o que quieran conectarse, pues las páginas son koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Entonces nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, sus opiniones, y si tienen alguna duda o desean mandar saludos, pues también son bienvenidos. Entonces vamos a continuar hablando acerca de nuestra temática. Y en esta mañana vamos a continuar, como decía mi esposo, con este curso que estamos revisando, que es Matrimonio Cristiano, Anticoncepción y Natalidad. Creo, y ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que es un tema que a veces no se trata así a cabalidad ni a profundidad. Muchos de nosotros los cristianos no estamos enterados de veras de la doctrina del magisterio de la iglesia acerca del control de la natalidad, y pues creo que a través de este curso lo hemos estado revisando ampliamente. A mí en lo personal me ha llamado la atención pues todo lo que pudiéramos aprender acerca de este tema, tanto de la sexualidad humana, del amor conyugal, de la planificación familiar, de la paternidad responsable. Y como lo hacíamos hace una semana, hemos estado revisando los métodos de planificación artificial. Muchas veces, muchos de nosotros los hemos en algún momento a lo mejor hasta llevado a cabo o practicado en nuestra vida matrimonial o familiar, pero en muchas de las ocasiones también por ignorancia los tomamos, ¿verdad? A lo mejor por alguna necesidad, por alguna circunstancia especial en nuestra familia o matrimonio, pero realmente ignorando las consecuencias que puede tener sobre nuestro organismo y también pues que a veces hasta estamos aniquilando el producto de la concepción.
hace una semana revisábamos un tema muy importante que era precisamente el del aborto. Entonces, y también habíamos revisado lo que era la esterilización. La esterilización, que son los métodos definitivos. Muchos de nosotros, pues, como les digo, los hemos llevado a la práctica, algunos de ellos cuando son en forma temporal y algunos también definitivos, a veces por razones que la verdad, si nos pusiéramos a analizarlas, son razones realmente egoístas, ni siquiera son razones valederas para llevarlas a cabo. Pero la semana pasada nos quedamos en algo muy importante, que era lo del aborto procurado, y veíamos que el aborto procurado pues era la eliminación deliberada y directa de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. Veíamos esta definición y cómo la Iglesia defiende ante todo la dignidad del ser humano, cómo Dios, desde el mismo momento de la concepción de un ser humano en el que Él mismo, o sea, Dios, ha pensado ya desde tiempos, ¿verdad? Pues para Dios no existe el tiempo, pero él, desde la eternidad. Entonces para Él es un ser importante, y muchas de las ocasiones los seres humanos pues como que queremos tomar arbitrio sobre la vida humana, decidiendo quién debe vivir y quién no. Y veíamos la gran responsabilidad que implica para nosotros los seres humanos que participamos en un crimen como estos, o que pudiéramos llegar a participar. Veíamos que no solamente la persona que se practica el aborto, si es mayor de edad, es responsable, sino todos los que en conjunto ayudan para practicar ese aborto, y que desde el mismo momento de la muerte del producto pues ya se cae en excomunión automática. Entonces pues es muy importante, pero hoy vamos a revisar a qué se debe todas estas tendencias, ¿verdad? En cuanto a que hombre y mujer decidan utilizar métodos de cualquier tipo, tanto los temporales como los definitivos o incluso el aborto. Vamos a ver qué nos lleva a todo esto. Hemos revisado ya con anterioridad a lo mejor algunas de las razones, pero el día de hoy vamos a revisar un poquito más a profundidad esta mentalidad que pues se está generando en el mundo y que sigue difundiéndose. Entonces, ¿cuál es la raíz de la enorme expansión que ha adquirido en nuestro tiempo este fenómeno de la anticoncepción? Pensamos que no puede reducirse, como a veces nos lo presentan, de modo excesivamente simplificado. Caemos en una mentalidad simplista a un problema circunstancial, económico, habitacional. Muchas veces pensamos que esto es lo que nos induce a actuar de esta manera. Los problemas económicos, el no tener el suficiente sustento, el suficiente ingreso para sacar adelante a la familia, o porque no tenemos en su momento una casa adecuada, un lugar donde puedan vivir o desarrollarse los hijos. Y aunque hay algo de esto, el fondo es un grave problema de tipo ideológico, en la forma de pensar del hombre, del ser humano. Juan Pablo II ha denunciado en la Familiaris Consortio algunas actitudes ideológicas que comprometen, desfiguran y tergiversan el amor conyugal, la transmisión de la vida y el concepto de la vida humana, porque inciden profundamente en la visión que se tiene de la persona. Entonces, no solamente es que estemos pensando en que no tengo el suficiente dinero para tener más hijos, o que la casa es insuficiente, o que a lo mejor no he terminado la carrera, los estudios, sino que hay cuestiones mucho más fuertes que están trastornando, que están desfigurando lo que es el amor de los esposos. Sí. Ya hemos hablado anteriormente de este maravilloso proyecto por parte de Dios en cuanto a lo que es el matrimonio, la unión de un hombre, de una mujer, cómo Él ha querido que a partir de todo esto nazca la familia humana, vengan los hijos. Los hijos son importantes dentro de la vida matrimonial, por eso no puede concebirse un matrimonio de otro tipo. Dios ha querido y desde un principio lo ha establecido hombre y mujer, sí, para que de ellos nazca la vida humana. Y esto es natural. O sea, ¿de quiénes viene esto? De un hombre, de una mujer, de papá y de mamá. Uh-huh. No es como hoy en día, digamos, algunos podrían tener sus reservas, que gracias a la ciencia, gracias a los adelantos científicos, ahora el hombre puede ser capaz de fecundar un óvulo fuera de lo que es la ley natural. Uh-huh. Sin necesidad de un acto sexual. O sea, pero ahí ya estamos nosotros de alguna manera creando un desorden, porque estamos rompiendo
una ley por parte de la naturaleza. De todas maneras, díganme qué científico ha logrado crear un óvulo o ha logrado crear un espermatozoide. Lo tiene que obtener de un ser humano. Se tiene que obtener directamente de un ser humano, ya sea de un hombre o una mujer, según sea. Y esto, pues vamos viendo cómo se va desfigurando todo este querer de Dios. Cuando Dios ha querido que sea de los esposos, del hombre y de la mujer, que nazcan los hijos, que nazca la vida, el hombre se está encargando de desfigurar todo esto. Y podrán decir unos, son adelantos científicos y esto nos va a ayudar en mucho. Sería cuestión de revisarlo, ¿verdad? Pero eso sería también cuestión de otro tema muy profundo. Entonces, vemos cómo nos dice Juan Pablo II y denuncia esto en la Familiaris Consortio, cómo actitudes ideológicas vienen a comprometer y a tergiversar lo que es el amor conyugal, la transmisión de la vida y el concepto de la vida humana, porque están alterando muy profundamente lo que es la visión por parte de Dios para el hombre, para el ser humano, para el hombre y para la mujer. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Que has formado tú, que has unido tú, es vida nueva que nace hoy. Estamos de regreso nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos a la santidad. Y sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues les damos las gracias por seguir con nosotros en este tema, en este programa del día de hoy, en el que estamos hablando acerca de la mentalidad anticonceptiva. ¿Por qué se genera todo esto? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las raíces? Sí, hace rato comentábamos entre medio, ¿verdad? En la pausa, mientras estaban toda esta serie de mensajes, comentando mi esposo y yo algunas de las cuestiones que estamos tocando en este curso. Y me recordaba, por ejemplo, hablando de que cómo en el mundo se están introduciendo nuevas ideologías, nuevas actitudes, nuevas ideas que comprometen y desfiguran o tergiversan el amor conyugal. Yo me recordaba haber escuchado el día de ayer un anuncio en el radio donde una pareja homosexual, sexo masculino, decían que se iban a parar ante la ley allá en Monterrey. Esto sucede también en México. Ya habíamos hablado la semana pasada que incluso en la Ciudad de México está autorizado el aborto. Ayer escuchaba esta noticia acerca de esta ciudad de Monterrey, donde al parecer son la segunda pareja que se quiere amparar porque no se le permite casarse. ¿Por qué? Porque ante la ley, en los artículos de la ley civil, está contemplado que el matrimonio pues sea entre hombre y mujer. Y lógicamente pues esta pareja enamorada, queriendo vivir juntos a lo mejor el resto de su vida, pues decían que deseaban ampararse contra esta ley porque no lo consideraban justo. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han ido introduciendo. Sé que en el ser humano puede haber la concupiscencia, las tendencias. Sin embargo, es ahí donde el Señor a nosotros los cristianos pues nos llama a vivir lo que es el dominio de todas aquellas tendencias que son equivocadas. Y yo creo que en un futuro vamos a tocar todo esto, ¿verdad? Cómo al introducirse el pecado en el ser humano, pues todas estas tendencias se introdujeron. Al introducirse este pecado, algunas cosas que el Señor tenía contempladas para nosotros, pues también se tergiversaron, cambiaron, nos hicieron débiles para poder asumir que algunas conductas, algunas actitudes, algunas tendencias dadas o encontradas en el ser humano no son correctas. Entonces es bien importante, queridos hermanos y hermanas, pues que nosotros estemos conscientes de todo esto. En muchas de las ocasiones las mismas parejas ni siquiera estamos enterados de lo que implica vivir el amor conyugal. Muchas veces ignoramos que nosotros como esposos, nuestra primera función es ser amigos, compañeros, que nos amamos, que nuestro amor se va acrecentando a través del tiempo de convivencia, de vivir pruebas, dificultades, angustias, como ratos también de felicidad juntos, y que nos va haciendo crecer
desde todos los puntos de vista en los que puede estar abarcándose el ser humano. Entonces es bien importante todo esto, ¿verdad? De que sepamos que nosotros estamos llamados a vivir un gran amor, pero no aquel amor idílico que se nos cuenta en las películas, sino realmente un amor parecido al de Dios, cuya fuente para nosotros los cristianos es el mismo, ¿verdad? El amor. Entonces es bien importante todo esto. También debemos de reconocer que muchas ideologías que se han estado introduciendo en el ámbito humano nos están queriendo hacer ver mentiras como si fueran verdades. Hablábamos ya de ese pequeño tejido que se forma cuando se une el óvulo con el espermatozoide, que al principio solamente es un conjunto de células que se va acrecentando en número, pero que realmente en ese momento parecería que no se forma un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene todas las características, no tiene brazos, piernas, una cabeza, órganos internos, porque empieza solamente por un grupito de células. Pero entonces, todos empezamos así. Pero todos empezamos así, si lo valoramos y lo vemos, ¿verdad? Que si no pasamos por este estadio, lógicamente no vamos a llegar a ser lo que somos. Además, para Dios, desde el momento en que óvulo y espermatozoide se unen, allí empieza la vida humana. Allí Dios siembra lo que es la esencia divina, la esencia que viene de Él, que es nuestra alma. Entonces, hay seres humanos que no quieren ver este concepto, no lo asimilan. Para ellos es una fantasía, quizás un mito, pero para nosotros los cristianos es una realidad, es una verdad. Sí, por eso debemos de ser bien cuidadosos y analizar todo lo que se nos va presentando en la vida. Creo que muchos de nosotros cristianos, cuando tenemos alguna duda, cuando tenemos alguna inquietud, pues debemos de preguntar qué es lo correcto y lo incorrecto. Ya hablábamos de que Dios ha inscrito en nuestro corazón una ley natural y muchas veces, aún ignorando muchas de estas cuestiones, sentimos nosotros en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que algo a lo mejor no está bien. Entonces ahí es donde debemos recurrir a las personas indicadas, a nuestros sacerdotes, a médicos cristianos, a nuestro asesor espiritual, para poder saber qué es lo que debemos hacer ante determinada situación y no solamente actuar al ahí se va porque todos lo hacen, que esa es una conducta también que en muchas de las ocasiones, ¿verdad? También nos damos cuenta que porque todo el mundo lo hace, también lo voy a hacer yo, y a lo mejor me he acostumbrado a verlo tan natural que ya ni siquiera analizo si es correcto o incorrecto moralmente hablando. Entonces, queridos hermanos, pues todo esto es importante. Lo mismo el concepto de la vida humana. Hemos escuchado aquí en Radio Koinonia cómo se hace énfasis, ¿verdad? De que pugnemos por la abolición del aborto, por defender la vida. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una gran dignidad. Ya lo hemos visto que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, debemos de cuidar esa vida humana y sobre todo nosotros los padres, ¿verdad? Que somos responsables de todos los dones que el Señor nos ha dado. Y el don de la fecundidad es un gran don que Dios mismo nos ha dado por amor. Entonces, debemos de ser bien cuidadosos y no escuchar todas aquellas campañas. Muchas veces suenan muy bonito. Yo hace un momento me recordaba de la campaña que decía pocos hijos para darles mucho, que creo que en unos momentos vamos a comentar. A lo mejor podrá tener parte de razón esto que dice, pero analizándolo bien, ¿qué se gesta detrás de esta campaña? Entonces, en muchas de las ocasiones, más que nada, nos llama a vivir el egoísmo. Nos continúa diciendo la Familiaris Consortio de Juan Pablo II que la concepción del hombre, esto es la antropología propia del ser humano y del matrimonio, se relacionan e influyen mutuamente de tal modo que las dudas o errores en el ámbito matrimonial o familiar llevan a una ofuscación grave de la verdad integral sobre un hombre, en una situación cultural que muy a menudo es confusa y contradictoria, y viceversa. Una antropología defectuosa perjudica seriamente el sentido del matrimonio y de la familia. Entonces, aquí tenemos que cuidarnos mucho de lo que nos es transmitido a través de los medios de comunicación, a través de otras personas, sobre todo de los medios masivos, porque es un bombardeo de ideas, de conceptos, y nosotros debemos estar bien establecidos en lo que es nuestra fe, saber a lo que nos ha llamado Dios, en lo que nosotros creemos, y de esa manera pues estar instruidos y preparados a la vez para defendernos, para contraatacar toda esta serie de ideas que vienen a deformar lo que es la concepción del propio hombre, la concepción del matrimonio. Entonces
Si nosotros no estamos atentos a esto, pues vamos a ser fáciles víctimas de caer en este tipo de situaciones y confundirnos. Y esa confusión, pues la verdad que nos viene a afectar en mucho. Podemos poner un ejemplo sencillo en estos momentos en cuanto a lo que es la homosexualidad, en que muchos de nuestros adolescentes, jóvenes, están viviendo este conflicto, esta situación, precisamente por los medios y por aquello que se está viendo hoy en día, donde se están bombardeando de que ellos son libres de elegir según se sientan mejor, de elegir su sexualidad según ellos sientan que es el llamado que tienen. Entonces, ahí vemos cómo las familias empiezan a sufrir toda esta serie de situaciones y los papás se angustian y muchas veces no saben cómo resolverlo. No saben cómo resolverlo, cómo enfrentarlo, qué hacer, porque les preocupa aquel muchacho, aquella muchacha, aquel hijo de ellos, fruto de su amor, y que ellos están de alguna manera buscando lo mejor para ese ser humano. Entonces, lamentablemente vemos que hay grupos que defienden este tipo de ideas. Incluso ya se está legalizando, como decía Esther hace un momento, buscan que se legalice, que se hagan leyes que los beneficien, que ellos reclaman sus propios derechos como seres humanos, pero nos olvidamos de la ley de Dios. Y muchas veces nos olvidamos también de la misma ley de la naturaleza, donde tarde que temprano va a haber una factura que se va a cobrar. Entonces es importante, queridos hermanos y hermanas, pues que estemos conscientes de que cualquier cosa que hagamos mal dentro de nuestro matrimonio, tarde o temprano, como decías tú, ¿verdad?, va a tener una consecuencia. Por lo tanto, podemos resumir en 3 principales extravíos las raíces culturales del anticoncepcionismo. Muchas veces no sabemos de dónde viene toda esta corriente, ¿verdad? De por qué me dejo influir, como ya lo veíamos hace un momento. Muchas de las veces es simple y sencillamente porque vemos que otros lo hacen. Muchas veces cuando estamos planificando nuestro matrimonio, desde que estamos a veces ya tomando las pláticas prematrimoniales, desde que ya tenemos varios años caminando por el matrimonio, sabiendo que vamos a llegar a unirnos alguna vez, programamos qué es lo que vamos a hacer con anticipación, cómo nos vamos a cuidar, así como planeamos el número de hijos. En muchas de las ocasiones estamos planeando también cómo vamos a llevar a cabo esa anticoncepción. Entonces, pues es importante ir considerando todos estos aspectos, porque pues las decisiones que tomamos nosotros en un momento dado tienen que derivar de algo, alguna información que recibimos, pero primordialmente tienen que derivar de nuestro anhelo, de nuestro deseo, de que si somos cristianos nos queremos someter a la voluntad de Dios. De allí tendría que estar derivando la decisión que tomamos en cuanto a esta parte de nuestra vida, a esta parte de la vida del matrimonio que es muy importante en los esposos, lo que es la manera de planificar la familia. Es válido, no lo estamos negando, pero hay que ver la forma, las maneras. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor lo podemos ver en nosotros dos. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Regresamos nuevamente a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues nuevamente, hermanos, les pedimos que si ustedes desean, se comuniquen con nosotros a los teléfonos en Tijuana 622-8962, desde Estados Unidos el 866-228-4305 y el resto de la República tenemos un LADA 1-800-788-7606. También podemos recibir sus mensajes, sus opiniones, sus preguntas a través de internet, de las páginas Tijuana TJ Católico, eso quiere decir, ¿verdad? Abreviado, tjcatólico.com y coinoniaradio.org.
Y entonces estamos hablando en que podemos resumir en tres principales extravíos las raíces culturales de esta mentalidad anticoncepcionista. Y ante todo, pues en primer orden está la mentalidad escéptica. ¿Qué hay con esto de la mentalidad escéptica? Esta se caracteriza por la incertidumbre ante la vida. ¿Qué pasa con esta vida? ¿Qué está sucediendo? No es lo que yo esperaba, o a lo mejor lo que yo estoy queriendo. Algunos se preguntan si vivir es un bien o sería mejor no haber nacido. Dudan de si es lícito llamar a otros a la vida. ¿Para qué vivir solamente para sufrir, verdad? Sí, los cuales quizás maldecirían su existencia en un mundo cruel, cuyos terrores no son siquiera previsibles. Tal visión manifiesta entonces el oscurecimiento y la pérdida de los valores fundamentales. Evidencia la esterilidad de los principios filosóficos vulgarmente reinantes, incapaces de dar razón de los bienes fundamentales de la persona humana e incapaces de responder adecuadamente a los interrogantes más elementales del hombre sobre su origen, su fin y el sentido de la vida. Entonces, esta mentalidad escéptica es una de las raíces de vivir esta parte en la vida del ser humano, de tomar la decisión por los métodos anticonceptivos. No se sabe muchas veces pues para qué están en la vida, cuál es el origen del por qué, de dónde venimos, cuál es nuestro fin, qué sentido tenemos en la vida. Entonces, pues, ¿por qué van a optar en su momento si no saben para qué estamos aquí? Pues lógicamente, ¿qué inquietud o qué motivación tienen para vivir la vida? Si se llegan a casar, ya sea un hombre o una mujer, pues lo más seguro es que piensen, ¿para qué traer hijos? ¿Para qué dar vida? Si la vida que yo he vivido no ha sido la que yo esperaba, la que yo pues necesito o quiero. Muchas veces las raíces que traemos, lo que hemos estado viviendo nosotros en nuestras familias de origen, nos vienen a marcar muy profundamente hacia el futuro, cuando llegamos a la etapa de la juventud, de la edad adulta y que nos queremos casar. Incluso muchas veces vemos cómo culturalmente las cosas van cambiando y hoy en día quizás no es nuevo, ¿verdad? Pero lo vemos de una manera más fuerte, los embarazos en mujeres en edad adolescente, donde pues definitivamente, ¿qué se les está transmitiendo a estos muchachos? ¿Qué es lo que están ellos viviendo? ¿Qué valores, qué principios tienen? Si en la familia no se está dando esta educación, esta formación en cuanto a los principios, en cuanto al valor de la vida, en cuanto a la dignidad de la persona humana, pues lógicamente que vamos a ir caminando por el mundo pues a ciegas y tropezando muchas veces. Entonces, esta mentalidad escéptica de ver qué sentido tiene el vivir, pues nos viene muchas veces a marcar en cuanto a esta parte de nuestra vida cuando estamos pensando en dar nueva vida, en tener hijos. De veras, qué incertidumbre ha de ser no tener el concepto de que Dios nos ha creado, no saber que estamos destinados a conocer a nuestro Creador, a amarle y a servirle, y que hay una vida después de esta vida. Cuando no crees en nada, me imagino que el sentimiento o la sensación que hay en tu vida pues es una vida de vaciedad, una vida hueca, una vida que aparentemente no tiene sentido. Tú hablabas de la tasa de embarazos en los adolescentes. Yo me hacía pensar, por ejemplo, en la alta tasa de homicidios que hay entre jóvenes y adolescentes, que yo relaciono con esa falta de encontrarle sentido a sus vidas. Porque en muchas de las ocasiones nosotros los adultos no nos ponemos a pensar que tal vez en nuestras familias no les estamos dando a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, realmente el cariño que ocupan, la atención, la dedicación, todo aquello que no se compra con dinero ni con darles muchas cosas materiales.
muchas veces nos olvidamos que el dar estos bienes materiales pues no lo es todo en la vida. Se siente bonito tener un aparato nuevo, estarlo cambiando a cada momento, ¿verdad? Pero realmente lo que nuestros hijos llegan a valorar cuando llegan a grandes, sobre todo cuando escuchamos hablar a aquellos adultos que tienen tendencias a la depresión, a la tristeza, al aislamiento, que se recuerdan cómo vivieron en su familia de origen, en donde por no tener ciertos valores, ciertas creencias, creer que un Dios nos ama, realmente estos jóvenes llegan vacíos, con una conciencia incluso también mal formada. ¿Por qué? Porque sus padres no se dedicaron primero a adquirir esa sabiduría de Dios para ellos, para luego poderla transmitir. Entonces, todo esto es muy importante y esto nos lleva a que en determinado momento nosotros escojamos actitudes o conductas que no son adecuadas. Hablando en el plano claro del anticoncepcionismo, los lleva a que no valoren la vida, ¿verdad? Entonces, al no valorar la vida, pues lógicamente lo que menos quieren es un nuevo ser humano que a lo mejor les llegue a perturbar, y esto sucede hasta en los matrimonios y hasta en los matrimonios cristianos. ¿Por qué? Por falta de formación, y yo creo que la base fundamental es por la falta del amor a nuestro Dios. Sí. Luego tenemos lo que sería la mentalidad autista. Este tipo de mentalidad es una mentalidad autorreferencial y manipuladora, que lleva a imponer a los demás una política anticonceptiva para que no perjudiquen los intereses personales. Sí, esto lo menciona en la Familiares Consorcio número 30, donde decía Juan Pablo II: otros piensan que son los únicos destinatarios de las ventajas de la técnica y excluyen a los demás, a los cuales imponen medios anticonceptivos o métodos aún peores. Aquí el Santo Padre nos habla que en muchas de las ocasiones algunos de nosotros nos podemos llegar a creer merecedores de esos avances técnicos, tecnológicos, de tener ciertas posesiones materiales, pero grupos que nosotros podamos considerar como inferiores, a lo mejor en ellos queremos aplicar esta política demográfica, esta política de planificación familiar, esta política que, como ya veíamos también en programas anteriores, de incluso esterilizar a mujeres que por su misma condición cultural, por su ignorancia, a veces lo permiten, a veces son obligadas, pero que convienen a intereses personales o gubernamentales. A esto se refiere esta mentalidad autista. Esta visión afecta a las personas, pueblos y naciones que viven replegados sobre sí mismos y se manifiesta, por un lado, en un grotesco egoísmo y por otro, en forma de profundo desprecio por el bien ajeno. Sí. Es lo que mencionabas. Muchas veces son los grupos que están en el poder y que muchas veces incluso, poder, podríamos hablar poder económico, poder de gobierno, etcétera, que vienen a pensar solamente en su propio interés, en un interés personal, y se empieza a aplicar todo este tipo de acciones. Por último, tenemos lo que sería la mentalidad consumista, que viene a embotar la mente en una loca carrera hacia el hartazgo material, llegando a ser imposible comprender la riqueza espiritual de una nueva vida humana que trasciende lo puramente biológico y lo material, y que consecuentemente no puede ser juzgada ni entendida a partir solamente de estos criterios. Entonces, pues aquí es donde nos enfrentamos a realidades muy propias de nuestra vida, de nuestro mundo. Esta mentalidad consumista que vivimos hoy en día, y pues lo vemos, acabamos de pasar unas fechas. Sí, es lo que va. Que la verdad, menciona. Pues a mí me sigue sorprendiendo. Hablamos de que estamos económicamente mal, en crisis económica, que los salarios no alcanzan, son insuficientes, pero yo veo que la gente está esperando supuestamente especiales, ¿verdad? En las tiendas, en los mercados, y se lanzan, y muchas veces pues ciertamente no tienen los medios, pero tienen la capacidad de crédito, ahora sí que de endeudarse. ¿Esa capacidad se acabará algún día? No creo. Y también la tendencia esta, yo me aproveché, como es esto de las especiales, ¿no? Y me fui a una tienda a comprar simple y sencillamente un abrigo que ocupaba. Ajá. Y me recuerdo, estaba en la fila, en unas filas muy largas, por cierto, en la tienda,
y escuchaba a una persona detrás de mí platicando conmigo, ¿verdad? Y me decía que había andado en varias tiendas buscando las especiales, y si encontraba una especial mayor en la tienda que estaba, lógicamente lo que iba a hacer después era ir a regresar lo que había consumido en lo anterior, Sí, de por porque sí, se la había encontrado más sí. barata. Entonces es muy curioso, ¿verdad? La mentalidad que a veces tiene la gente para tomar decisiones. Y ahora también escuchaba a algunos expertos que decían que qué tipo de dinero se ocupaba en este tiempo, y decían que este tiempo se le da mayor uso al dinero plástico, ni siquiera es un dinero que de momento tenemos. Y escuchando yo hablar a esta señora, pues yo me ponía a pensar, lógicamente lo que está haciendo es tratar de agarrar las mayores especiales posibles, pero al cabo después lo regreso. Y eso sucede en esta época, ¿verdad? Todo esto de acuerdo a esa mentalidad consumista, del querer siempre tener lo mejor, lo primero, el ir cambiando, el ir adecuándonos a esta época donde muchos quieren tener mucho. Y lo último que va saliendo, sobre todo las nuevas novedades. generaciones. En Ajá. cuanto a tecnología hablamos, pues estamos al pendiente de lo nuevo para luego lanzarnos por ello. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Porque tu amor... Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y entonces estamos revisando lo que serían estas tres formas principales de pensar y que vienen a repercutir en esta cultura de la anticoncepción. Veíamos que está la mentalidad escéptica, que es aquella en donde la persona, el ser humano, no sabe cuál es la razón del por qué está en la vida, por qué vive, por qué estamos aquí. La mentalidad autista, que es una mentalidad manipuladora, que solamente está buscando sus propios intereses y que generalmente la vamos a encontrar muy visible en los grupos de poder. Y la mentalidad consumista, donde se nos embota la mente en una loca carrera hacia lo que es lo material, y perdemos entonces de mente pues que en la idea real de que es lo espiritual, lo que necesitamos nosotros buscar, la riqueza espiritual que nos va a llevar a entender una nueva vida humana, para qué Dios nos ha creado. Entonces esas serían las formas de pensar. Estos enfoques de la vida humana y por extensión de la persona, de sus bienes, de la familia y de la conyugalidad, adquieren una incidencia particular en nuestros días, nos sigue diciendo el Santo Padre, a causa del bombardeo que nos llega por los medios de comunicación social. Nos dice que incluso en sociedades tradicionalmente iluminadas por principios cristianos. Por principios cristianos, esto va cambiando. Sí, nos dice el Santo Padre en la Consorcio número 30. Otros todavía cautivos, como son de la mentalidad consumista y con la única preocupación de un continuo aumento de bienes materiales, acaban por no comprender y por consiguiente rechazar la riqueza espiritual de una nueva vida humana. Qué importante, ¿verdad?, reconocer que la venida de un hijo al núcleo familiar es también una gran riqueza. Y por eso decíamos, queridos hermanos, cuando nosotros llegamos a comprender a profundidad el proyecto de Dios para la vida matrimonial, pues no vemos como algo malo la venida de un nuevo hijo, independientemente del número de hijos que podamos tener. ¿Por qué? Porque reconocemos que es un don, son un regalo de Dios, una riqueza espiritual para nuestra familia. Y nos sigue diciendo también acerca de cómo los medios de comunicación nos bombardean con muchas de estas ideas. Ya yo mencionaba hace un momento, ¿verdad?, que en muchas ocasiones, y yo no recuerdo hace cuánto tiempo, pero se nos decía, la familia pequeña vive mejor. ¿Por qué? Porque nos quería inducir esta campaña de que tuviéramos pocos hijos. ¿Para qué?
para que desde el punto de vista económico, considero yo, porque no solamente es este plano el que nosotros debemos de llenar en nuestros hijos o el que debemos cumplir o fomentar, es el plano económico. Nos decía, la familia pequeña vive mejor, o si no, la de pocos hijos para darles mucho. Yo creo que cuando nos ponemos a pensar en este eslogan, ¿no?, de pocos hijos para darles mucho, yo creo que pocos nos ponemos a reflexionar que más que nada es para darles atención, cuidado, proveerles de lo que todos ellos necesitan, sino que más bien nos ponemos a pensar, a lo mejor es porque así de esa manera a lo mejor nos vamos a poder comprar mejores cosas, a lo mejor vamos a ir, como decías en el segmento anterior, ¿verdad?, ir cambiando todos esos nuevos implementos, instrumentos o aparatos que el mundo nos enseña ahora que son necesarios para nosotros. Ahora se nos ha enseñado que tener un celular es súper indispensable y yo no niego que es importante. Ahora nos podemos comunicar y encontrar con alguien, ponernos de acuerdo con él o con ella en pocos minutos. ¿Por qué? Porque esto nos ha facilitado la vida, pero también debemos de reconocer que pues hay excesos. Muchos de nosotros también podemos pensar que muchos de esos aparatos son indispensables para la vida y quien no lo tiene es menos. ¿Por qué? Porque la mentalidad consumista nos ha invadido y quien no tiene aquel aparato de la última generación, que no tiene un iPad, que no tiene una determinada computadora con aquella manzanita, ¿verdad?, pues ya se siente menos. Entonces es bien importante que estemos conscientes de todo esto, ¿verdad?, de que los medios de comunicación por eso nos bombardean, porque nos conocen cómo somos los seres humanos y que si nos ponen algo atractivo a la vista, pues lo vamos a querer tener. Entonces preguntémonos, les estamos proveyendo a nuestros hijos a lo mejor de muchos bienes materiales, pero ¿dónde estamos dejando lo espiritual, el cuidado, la atención, la provisión de los elementos que de veras son importantes para el ser humano, como son la casa, el vestido? De que realmente vivan la alimentación, una verdadera educación, una verdadera humanidad, una humanidad nueva. Sí. De esta manera pues vemos que se han ido imponiendo auténticos antivalores que son signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales, como una errónea concepción de la independencia entre los esposos, entre sí, que a veces nos presenta matrimonios donde cada uno de los esposos vive su propia vida con preocupante autonomía. Sí. Las ambiguas relaciones entre padres e hijos, las dificultades para transmitir los valores fundamentales dentro de la familia, que es allí donde se tiene que transmitir lo que es la verdadera, el valor del fundamento de la vida, el divorcio, el aborto, la esterilización. Esto es lo que se debe transmitir, aclaro. Entonces, sino que más bien todos estos factores son los que van influyendo definitivamente en la vida de las personas, a través de estas ideas que hemos estado expuesto, y por supuesto la insaturación de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional. Instauración, perdón. Entonces, de esta manera, pues, tendríamos nosotros que estar al pendiente de todo esto como padres de familia. Creo yo aquí que, pues, definitivamente necesitamos preocuparnos por esto, porque esto es lo que está influyendo, lo que está realmente incidiendo en la vida del ser humano, y nos debe de preocupar a nosotros, padres de familia. Si realmente decimos que somos cristianos, tenemos que buscar el superar todas estas situaciones, preocuparnos por ellas, pero también actuar. En base a todos estos fenómenos negativos, ha dicho Juan Pablo II, late una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienestar egoísta. Entonces, nosotros como seres humanos, hermanos, estamos llamados a luchar en contra de ese egoísmo, de el querer solamente pues que prevalezca lo nuestro, sino preocuparnos realmente por la familia humana. Y yo creo que esto tiene que empezar desde la propia familia. Nosotros como padres de familia, vuelvo a insistir, somos los principales responsables de la educación y formación de nuestros hijos. De repente encontramos familias donde los papás
no estamos diciendo que sean irresponsables en el aspecto económico material, porque ciertamente se dedican a trabajar y muchas veces todo el santo día, pero sí descuidan a los hijos. Piensan que con estar trabajando y proveyéndoles la educación, mandarlos a los mejores colegios, eso es lo que va a venir a suplir la parte que les corresponde a ellos, y definitivamente no es así. Entonces debemos tener mucho cuidado con todo esto. De repente equivocamos el camino, el sendero, y pues el estar compartiendo toda esta serie de temas, de pláticas, va encaminada para que nosotros como cristianos, como católicos, realmente conozcamos y despertemos y pongamos en práctica el proyecto por parte de Dios. Pero para eso necesitamos conocerlo, por supuesto, y de eso se trata estos temas. Pues le damos gracias a Dios en este día por permitirnos compartir con ustedes. Esto continúa, no hemos terminado todavía, hay mucho más que decir, y pues le pedimos a Dios que sigamos adelante caminando de acuerdo a su proyecto, y que nos siga Él bendiciendo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Gracias, hermanos, por acompañarnos, y pues los esperamos primeramente Dios el próximo domingo. Dios los bendiga, muchas gracias. Hoy queremos echar